Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros y del Congreso, a quien damos la bienvenida. Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, sus impresiones, su valoración de la marcha del día de ayer. Bueno, yo creo que la marcha de ayer, que ha sido una marcha realmente muy contundente, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, expresa algo que ya estaba seguramente evaluado en las encuestas, pero que finalmente no se había podido expresar, digamos, de manera abierta en las calles, ¿no? Y que es que la gente quiere una salida política que realmente esté evaluando que este gobierno no puede continuar más, y este gobierno además con, digamos, su socio, como se ha convertido el Congreso de la República, no pueden seguir al mando de este Estado, que lo que están causando realmente son una serie de situaciones que están precarizando no solamente la democracia, sino que estamos a un nivel de desgobierno impresionante, ¿no? Que le está costando vidas a los ciudadanos y vidas, porque no solamente estamos hablando del tema de cómo manejaron la crisis al inicio del gobierno y producto de ello cómo 70 peruanos perdieron la vida, sino que después han venido una serie de situaciones, Raúl, que creo que la gente está sintiendo, por ejemplo, el tema de los fenómenos climáticos, el tema del dengue, que a los cuales el gobierno ha respondido con una ineficiencia impresionante y además con el mismo cinismo con el que negaba responsabilidad sobre las muertes, también ha negado responsabilidad sobre su función de hacer gobierno y ha permitido que mucha gente muera. Yo creo que todo eso ha dado origen a que la gente diga basta, que ya no solamente lo exprese por las redes, en las encuestas, sino que salga para demostrarle al gobierno y enrostrarle que no lo queremos más, ¿no? Eso ha sido muy interesante, me parece. ¿Usted marchó ayer? Sí. Yo marché ayer ¿Bajo qué supuesto? ¿Respondiendo a qué plataforma de marcha? Yo creo que en este momento hay una serie de demandas, como tú lo decías al inicio, que van desde pues cosas que a veces uno sabe que no se van a poder conseguir, hasta bueno, demandas un poco más consensuadas. Y creo que una de las que básicamente es de consenso de todos los grupos es que este gobierno y este Congreso se debe ir, y entonces la salida para eso son las elecciones adelantadas. Entonces yo marché, por ejemplo, ayer con mis colegas defensores de derechos humanos y llevábamos pues esa consigna incluso en nuestra pancarta: elecciones adelantadas ya, porque nos parece que esa puede ser la salida política en este momento y expresa lo que todos los sectores quieren, que el gobierno y el Congreso se vayan, ¿no? Ahora, el gobierno, digamos, frente a lo que parecía ser una marcha relativamente sectaria o bastante sectaria, comenzó a jugar juegos, es decir, terminó resultando un propagandista, entiendo que involuntario, de lo que ocurrió ayer, con una serie de discursos que probaron ser falsos, como por ejemplo el discurso del terruqueo. La marcha de ayer, salvo algunos incidentes muy específicos, fue una marcha pacífica. Sí, y eso expresa, Raúl, es muy interesante, ¿no? Porque expresa incluso que este gobierno es tan ineficiente incluso para realizar alguna acción de contención frente a situaciones que los van a cuestionar. O sea, son tan malos incluso para manejar ese tipo de situación que se creyeron que haciendo una campaña de terruqueo, tratando de difundir miedo en la población, iban a contener esto, y el resultado que han tenido es totalmente el contrario, ¿no? Porque la gente ha salido a las calles, muchos además provocados, y un momento en el que muchos han decidido salir a las calles, por ejemplo, ha sido el último mensaje de La Nación que la señora Boluarte da con su gabinete, que realmente fue penoso, penoso. A la gente lo que le causó eso es indignación, y además le dio signos de que este gobierno realmente no tiene capacidad para nada, ¿no? Y que tiene que irse ya, porque realmente no nos podemos exponer a este gobierno. Es un peligro, digamos, viendo cómo maneja estas situaciones, incluso domésticas. Imagínense cómo puede gobernar en las cosas medulares que necesita este país, ¿no?
Ahora, frente a esta situación, hay dos alternativas que se le abren al gobierno, dos posibilidades de acción. Una es que el gobierno se abra, acoja, digamos, las demandas, por ejemplo, con la renuncia presidencial o promoviendo realmente un adelanto de elecciones. Y la otra posibilidad es que más bien se endurezca, se encierre más todavía, por ejemplo, con cambios ministeriales este 28 de julio. ¿Cuál será la salida que escoja el gobierno de Dina Boluarte con las cosas como están el día de hoy? Bueno, creo que no hay que ser adivino un poco para predecir lo que va a pasar, ¿no? El gobierno de la señora Boluarte, ella misma, sus ministros, muestran muchísima torpeza política. Desde que han iniciado el gobierno, desde que asumió Dina Boluarte el gobierno, yo creo que además dando testimonio de lo que ella, cómo se desempeñaba incluso en una cartera importante, me parece que hay evidentemente una torpeza política que ya es muy propia de ella y de la gente que la rodea. Así que a mí me parece que también dada esa ineptitud, pero eso sumado también a sus temores, ¿no? De que realmente saliendo del gobierno pues va a tener que enfrentar a la justicia, seguramente me parece a mí que se va a seguir aferrando a quedarse en el cargo. Eso parece que está visto y va a querer hacer algunos cambios cosméticos, cambiar un ministro por otro, pero me parece que eso no da la seguridad de que ella pueda seguir al mando del país hasta el 2026. Va a quererlo, pero me parece que hay varios factores que hay que medir, ¿no? Por ejemplo, ahora tiene el apoyo del empresariado y me parece que esos apoyos que tiene ahora, como por ejemplo del empresariado, en algún momento se van a ir agotando. Ahora tenemos un empresariado también con una mirada bastante estrecha, ¿no? Que está creyéndose el cuento de que vienen las hordas comunistas y no está mirando los índices y los indicadores concretos de la economía, ¿no? Mira, el otro día estaba escuchando, por ejemplo, cómo el BCR ha tenido que tomar medidas, ha subido la tasa de interés, está haciendo una serie de ajustes porque realmente eso indica que la economía se está yendo a pique. Entonces, un empresariado realmente maduro, un empresariado que deje de mirar los fundamentalismos y mire las cosas concretas, debería en algún momento definir de que no puede seguir apoyando a esta señora, porque la economía... Pero ahí yo no responsabilizaría, ahí no responsabilizaría solo al presente gobierno por la situación económica. Es una situación económica de larga data que viene de una pandemia, que viene de una crisis política, que ya está cumpliendo 6 años, y que viene de un gobierno que fue francamente antieconómico y anti-inversión, que fue el gobierno del señor Castillo, que no le hizo ningún favor a la economía. Pero fíjate, Raúl, yo ahí puedo discrepar un poco porque yo diría que a pesar de todo lo que se dijo, que el gobierno era antiinversión, que se estaban llevando una serie de medidas económicas que contrarias, en realidad si tú revisas, y eso nosotros incluso hemos tenido cuidado en evaluarlo con Pedro Franque, que fue el ministro, hubo mucho cuidado en el tema, ¿no? Y la economía se mantuvo a pesar de toda la situación que había, la economía seguía funcionando. Claro, pero es que me parece que hay un elemento básico de la economía, que es que los errores no se pagan al día siguiente, sino en el mediano plazo. Es verdad, Raúl, y yo no puedo decir que no, y seguramente habrá alguna responsabilidad, pero lo que está pasando ahora es que están dejando a la economía que prácticamente vaya a la deriva, y no lo estoy diciendo yo. Por ejemplo, un exministro como Waldo Mendoza, que acaba de escribir la semana pasada un artículo muy bueno, él estaba analizando todo este tema y miraba cómo este gobierno está teniendo una actitud tan dejada, digamos, que está permitiendo que ese efecto de la economía, que seguramente ya lo estábamos arrastrando, pues se precarice aún más. Ahora, ¿qué le puede ofrecer la señora Boluarte a los empresarios? Lo único que le garantiza es más caos. Para que haya inversión en el país, por supuesto que hay que tener una política donde tengamos situaciones de tranquilidad para que digamos, las inversiones prosperen. Pero mira lo que está pasando desde el día 1 que la señora asumió el gobierno hasta el día de hoy, y no va a parar esto. Tenemos una situación muy crítica con la población. Entonces, yo creo que ahí tendría en algún momento que
definir qué va a pasar, ¿no? Si se van a seguir apoyando, si van a seguir apoyando a la señora Boluarte solo porque alguien les ha dicho que el comunismo está presente aquí. No es así, ¿no? Desde el poder se leen las marchas, es decir, desde el poder se interpretan las marchas, preocupan las marchas, o, digamos, esta imagen que se pretende dar de invulnerabilidad, de impermeabilidad frente a las marchas es la que predomina. Yo creo que más bien la actitud que han mostrado da cuenta de que más bien están muy preocupados por las marchas, ¿no? Todo lo que han desplegado, el tema de que los ministros han estado hablando en diferentes idiomas de cómo contienen la marcha, todos hablando del terruqueo, una conferencia de prensa, un mensaje a la nación casi de la señora Boluarte un día antes, eso expresa que están muy preocupados y muy asustados además por el tema, Raúl, ¿no? Eso es un asunto también que hay que leerlo así. Esto no, que la señora, su ministro salgan a amenazar con que va a salir las Fuerzas Armadas, las policiales, con todo, a contener la violencia, no está expresando digamos, fortaleza del gobierno. Lo que está expresando más bien es debilidad y temor. Y eso también es un problema, ¿no? Porque yo creo que todos los gobiernos se van a enfrentar a una serie de procesos de cuestionamiento, así es la democracia. Pero entonces si te asustas con esto y no lo sabes manejar, no vas a tener condiciones de gobernabilidad, ¿no? ¿Qué le pareció el despliegue policial, el comportamiento de las fuerzas del orden? Pues uno que me parece que es sintomático que este gobierno sí destine muchísimos recursos humanos, ¿no? También materiales, policía, Fuerzas Armadas, las despliegue para una acción democrática y que no tenga esa misma capacidad para desplegarlo para cuestiones que tienen que sí ser objeto de la intervención de estas fuerzas, como la seguridad ciudadana, ¿no? Pero por otro lado, me parece que también las Fuerzas Armadas y las policiales de alguna manera están tomando nota y sí les ha hecho mella todos los informes que han salido sobre la actuación que han tenido en los meses de enero, de diciembre, enero, y toda la responsabilidad que ellos van a asumir. En el fondo, ellos saben que cualquier acción más de violencia, de abuso, va a repercutir contra estas fuerzas y contra determinadas personas de estas fuerzas, porque la señora Boluarte ni su gobierno no van a asumir la responsabilidad por ellos, ¿no? Ahora, el 90.8% de los ciudadanos, según la última encuesta de CPI, desaprueban al Congreso, el 80.5% a la presidenta Dina Boluarte. De todas formas, la marcha de ayer, a pesar, digamos, del éxito de estas 21.000 personas que claramente fueron más en las calles, ha representado parcialmente estas cifras. ¿Usted cree que es el punto de partida de algo mayor? Es decir, que estas cifras se traducirán de manera más nítida en adelante en las calles. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la marcha de ayer ha significado un nuevo punto de partida, un quiebre también de una situación que teníamos, porque hasta digamos, los meses pasados lo que teníamos es aparentemente un sector de la población de las provincias, sobre todo, levantado contra el gobierno, y no se sentía realmente que aquí en la capital la gente estaría dispuesta a unirse a esas luchas, ¿no? Pero lo que ha pasado ayer es, yo creo que un nuevo punto de partida, porque ha expresado que ya estamos convencidos de que tenemos que confluir con nuestras diferencias, con las diferencias que seguramente plantean algunos sectores, pero que hay que confluir en un punto común, tanto las regiones como la capital, para hacer fuerza y plantear esa salida política que estamos expresando en realidad en estas marchas, ¿no? Estamos exigiendo que haya una salida a esto, y me parece que sí, esto es el inicio de algo, ¿no? No es ni el término de otro proceso, ni la continuación, es el inicio de algo nuevo que se va a gestar en el país, ¿no? Quizá en la lectura del gobierno lo más preocupante no sea la marcha en sí, la contundencia o no de la marcha, dependiendo de los ojos que la miren, sino que el protagonismo lo pierde en esta marcha el castillismo y la extrema izquierda, y lo comienza a ganar
que evidentemente tienen una agenda política vinculada a este gobierno, tienen la herida, la sangre en el ojo por lo que ocurrió, por la salida de Pedro Castillo y por su derrota política. Quizá la preocupación del gobierno tiene más que ver con la incorporación a esta marcha del centro democrático, de la derecha democrática, de la centroizquierda, es decir, de sectores que no apoyaron al gobierno de Pedro Castillo y que tampoco lo hacen con el gobierno de Dina Boluarte. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo porque creo que todo este tiempo también se ha querido generar una narrativa diciendo de que todo esto lo mueve el sector castillista, que lo que quiere es retornar al presidente, que acá hay sectores radicales, etcétera, pero cuando ayer se ve marchar partidos políticos de centro derecha incluso, ¿no? Personajes no ligados a la izquierda de ninguna manera, que creo que se ve marchar a una ciudadanía además que no se identifica necesariamente con, y ha sido muy crítica del gobierno pasado, entonces creo que el gobierno se dará cuenta que empieza a perder incluso un apoyo mínimo que tenía en algunos sectores que, bueno, tampoco es que la apoyaban explícitamente, pero no estaban dispuestos como a expresar su oposición y ahora sí lo están, ¿no? En la marcha de ayer se ha visto. Y me parece que eso va a ser una preocupación y eso va a hacer que Boluarte tome algunas medidas seguro el 28, pero como siempre yo creo que van a ser insuficientes como para solucionar. ¿Qué medidas? Por ejemplo, sacar a Otárola, por ejemplo, y buscar a un presidente del Consejo de Ministros todavía más, digamos, cerrado o todavía más de batalla. Yo creo que podría ser un recambio de Otárola, pero con alguien que tenga, necesita alguien que tenga el mismo temple, digamos, de Otárola, porque no hay otra forma de sostenerse ahí sino mediante sus autoritarismos, ¿no? Yo no creo que a estas alturas también alguien medianamente, mínimamente democrático le acepte la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces me parece que por ahí podría hacer algunos cambios. Sin embargo, me da la impresión que no va a ser suficiente, la gente no siente que con un cambio simplemente se va a solucionar el problema, ¿no? El problema es ella, además. Es que además la agenda de Dina Boluarte, la agenda de Dina Boluarte no parece tener muchos nombres que podrían ocupar ese lugar, ¿no? Yo creo que el caso de la ministra de Salud, que ahora está en Salud, a pesar de los enormes cuestionamientos que incluyeron el propio sector del Congreso que apoya al gobierno de Dina Boluarte, es bien sintomático, es decir, la capacidad de convocatoria del gobierno es mínima, está muy restringida. Es difícil que abra juego con otros actores. Exactamente, más ahora en estas circunstancias cuando ya, por ejemplo, el centro básicamente está identificándose más bien con tiene una actitud más opositora al gobierno. De ahí no creo que salga nadie medianamente adecuado como para que asuma este cargo. Sí, creo que le quedarán algunas opciones en su propio gabinete, puede mover cosas, piezas, fichas, ¿no? Pero más allá de eso, lo veo muy difícil, ¿no? De acuerdo. Ahora, digamos, se ha producido este primer paso, como lo califica usted el día de ayer, que esto seguramente tendrá consecuencias, pero se registra, o por lo menos yo lo registro, no sé si usted está de acuerdo, un problema para que las consecuencias de la marcha de ayer y de este movimiento opositor al gobierno de Dina Boluarte obtenga algo concreto, que es la falta de ese canal de transmisión de la voluntad, del interés de la ciudadanía en políticas concretas, en movimientos políticos concretos, que son los partidos políticos. ¿Hay partidos políticos en este momento capaces de capitalizar ese descontento ciudadano o la ciudadanía, como ha ocurrido en las últimas elecciones, sigue huérfana de representantes? Yo creo que va a ser muy difícil en este escenario todavía que los partidos políticos puedan de alguna manera canalizar estas insatisfacciones de la población. Sí me parece interesante, por ejemplo, que ayer, después de mucho tiempo, se vio a varios partidos políticos participando de esta marcha y creo que no recibieron mayor rechazo, sino más bien se saludó que estuvieran ahí, ¿no? Partidos como el Partido Morado, algunos de izquierda. Me parece importante que en este momento estén
saliendo al frente, tomando posición, que en los últimos tiempos no lo habían hecho. Por lo menos había un temor de salir al frente de la ciudadanía porque creo que había mucho rechazo. Ahora la población lo está evaluando mejor, pero no creo que logren capitalizar estos descontentos. Me parece que sí, ahí vamos a tener algunos inconvenientes, pero también es interesante pensar en estas nuevas formas de organización que tiene la población, casi automovilizada, pero que en este momento se está organizando en función a sus, digamos, a ese tipo de bases más simples, más domésticas. Por ejemplo, en las provincias la gente se está organizando en torno a su organización comunitaria, a su caserío, a su distrito, y esa es una forma de organización política también seguramente extraña, pero interesante. Me parece que ahora está funcionando las cosas mejor así. Seguramente hay que mirar cómo esto se canaliza porque es más difícil que canalizarlo mediante una organización política, pero me parece que es válido y que en este momento pues la gente tiene que buscar formas de articularse, eso sí, y articularnos en torno a una demanda más concreta que nos pueda convocar a todos, ¿no? De acuerdo, pero ha hablado del Partido Morado, que tiene una representación, lo digo con franqueza, bastante exigua, y habla de la izquierda. Yo entrevisté hace un par de días a Verónica Mendoza, y en la entrevista le dije claramente que probablemente no tenga en estos momentos tracción para representar a un sector de la ciudadanía, tomando en cuenta su alianza con el gobierno de Pedro Castillo. Sí, Queda huérfana la ciudadanía. Y está muy bien, por supuesto, estos movimientos de autoorganización, pero no se, digamos, se traducirán en más marchas, pero no se traducirán en políticas concretas. Para eso existen los partidos, justamente. ¿Por qué no aparecen liderazgos potables en el Perú? Yo creo que hay una situación de, primero, que los partidos políticos efectivamente están sufriendo el impacto de también la forma de hacer política que han tenido, que en muchos casos no ha sido la más adecuada y la gente se ha visto muy desencantada, digamos, de pertenecer a estos partidos políticos, ¿no? También me parece que la gente no está confiando en los liderazgos tradicionales, porque los liderazgos tradicionales han provenido justamente de estos partidos o hemos estado acostumbrados a estos liderazgos más centralistas y la gente en este momento lo que vemos en el país es un movimiento no centralista, más bien, ¿no? Entonces no calza con esos liderazgos de la capital, etcétera. Y sí, va a ser muy difícil, digamos, cómo nos articulamos, pero me da la impresión que en este momento de transición, para lograr el objetivo de que se vaya la señora Boluarte, este Congreso, me parece que tendremos que acostumbrarnos a estos movimientos que son casi de automovilización. No tenemos capacidad, si tuviéramos liderazgos representativos a lo mejor, pero me parece que no va a haber la capacidad de que en estos meses se consoliden. Entonces, seguramente tendremos que apoyarnos en la fuerza de la movilización ciudadana, de que, por ejemplo, he visto que hay algunas iniciativas muy puntuales que las llevan adelante determinados grupos, por ejemplo, de firmar para que hayan elecciones. Eso puede funcionar, podría funcionar a lo mejor que la gente digamos, se organice en torno a algunos personajes. Incluso, fíjate, por ejemplo, la actoría de Rosa María Palacios es muy interesante en este momento, ¿no? Porque la gente necesita articularse en torno a voces concretas y lo está haciendo así. Me parece que en este momento de precariedad política, pues tenemos que movernos con lo que tenemos, ¿no? Pero a mí me parece también bien simbólico lo que está diciendo. Efectivamente, lo he dicho, además en el editorial Rosa María jugó un papel muy importante. Ayer también la entrevistamos en digamos, ampliar la base social, por decirlo de una manera, de la marcha. Probablemente porque con sus errores, sus aciertos, las opiniones con las que uno está de acuerdo o con las que está en desacuerdo, se le reconoce a Rosa María su buena fe, ¿verdad? La política parece haberse, digamos, quedado al margen de esa sensación. La gente sospecha directamente de los políticos y tiene que llegar alguien de fuera de la clase política, como es Rosa María, para ser capaz de congregar
esas emociones. Sí, yo le aumentaría esa lectura que me parece correcta, Raúl, de que efectivamente la gente está desencantada de lo político, del rol de algunos actores, sobre todo de la política tradicional. Entonces, están esperando que alguien de fuera active, ¿no? Pero mira, si algo creo que caracteriza a Rosa María, no solamente es que es su buena fe, y creo que Rosa María lo que está expresando es una cosa muy importante que los partidos también debieran entender. Yo insisto mucho en este tema. ¿Por qué la gente se junta en torno a la convocatoria que Rosa María hace? Por lo menos un sector, ¿no? No toda la marcha ha Sí, sido que, bueno, la convoca por alguien, supuesto. pero hay un sector importante que sí, porque le reconoce que Rosa María está planteando una cosa fundamental y mínima en el país, que es un mínimo de defensa de la democracia. O sea, ya no podemos permitir que la democracia esté en un nivel ya tan precario, ¿no? Entonces ella lo que plantea es mínimos democráticos, y es lo que yo he dicho, los partidos políticos debieran entender que tienen que organizarse no en función a grandes objetivos y objetivos individuales, sino que tendrían que convocarse y además articularse entre todos los que compartimos mínimos democráticos, Sí. ¿no? Pero hay un elemento adicional y con eso tenemos que ir terminando porque nos está venciendo el tiempo, Mirta, y es que yo creo que ella construye su legitimidad haciendo algo que creo que hemos perdido hace mucho tiempo de vista, con los argumentos, argumentando. Repito, uno puede estar en contra o a favor, pero hay argumentos razonados detrás de sus posiciones. Es decir, abandona este territorio en el que parece haber confinado la política, que es el territorio de la mafia y del ataque personal. A eso se está limitando la política. Efectivamente, y ahí me da la impresión que el tema fundamental aquí es justamente basarnos en lo que Rosa María está haciendo un llamado y basándose ella, fundamentando su posición en derechos humanos, derechos fundamentales, que es lo que todos tenemos que entender, que acá nos estamos disputando la vigencia de los derechos que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos para poder vivir no solamente en democracia, sino con dignidad, ¿no? Que eso es lo mínimo que debemos pedir en una sociedad, en un país, en un estado como este, ¿no? De acuerdo, Mirta Vázquez, como siempre un gusto poder conversar con usted. Hasta pronto, que esté muy bien.